atiende a tu corazón que pide revolución. Grita, grita, que grita, pidiendo revolución. Grita, grita, que grita, pidiendo revolución. Grita, grita, que grita, pidiendo revolución. Muy bien, chicos, pues vamos a acercarnos una vez más al Señor por medio de su palabra. Hoy tengo mi último mensaje, mañana habrá un mensaje más aquí para cerrar el retiro, pero hoy sí que prácticamente ya me despido, así que, bueno, me despido predicando, voy a estar aquí hasta el final del campamento. Y bueno, muchas gracias a todos también por haberme soportado, por estar aquí atento a los mensajes. Gracias también a los que me habéis acercado para comentar también algunas cosas sobre las predicaciones. ¿Estoy escuchando regular? ¿Sí? ¿Lo tienes en negro? ¿Puedes dejar en negro? Sí. Sí. Bueno, pues permitidme que haga una oración y comenzamos el último de esos mensajes. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder estar una vez más delante de ti. Ahora vamos a abrir tu palabra. Señor, y tu palabra, Señor, es para nosotros, para nuestros corazones, para nuestras mentes, Señor. Así que yo te pido, por favor, que podamos entender, atesorar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Y si todavía hay alguien aquí que no te conoce, ten misericordia de su vida, Señor. Habla a su corazón por medio de tu palabra. Y aquellos que también te conocemos, necesitamos también escuchar tu voz y entender lo que tú nos quieres decir en este día, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, para poder captar la atención de los chicos, pero sobre todo que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, mientras escuchamos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado viendo durante esta semana el lema de nuestro campamento: revolución, revolutum, un giro, un cambio. ¿Alguien se acuerda del primer mensaje? ¿Revolución qué? Espiritual. Revolución espiritual. Lo tenemos aquí. Vamos a ir proyectando el resumen de lo que llevamos visto en esta semana. Primero, revolución espiritual. Todo comienza con Cristo. Todo comienza con Cristo, todo comienza con Dios. Si tú empiezas a leer la Biblia te das cuenta que todo comienza con Dios. Sea la luz, en el principio Dios creó, sea la luz, todo comienza con Dios. El universo comienza con Dios, la vida comienza con Dios, la revolución espiritual comienza con Dios. Y estuvimos viendo el encuentro que tuvo Jesús con Leví, ¿os acordáis, no? Segunda revolución, ¿cuál es la segunda revolución? Revolución familiar. La gran mayoría de los que estamos aquí, todos los que sois Tecna, vais a regresar a vuestros hogares y es allí, en vuestro hogar, donde tenéis que mostrar esa revolución espiritual. Mi revolución espiritual tengo que demostrarlo en primer lugar en mi casa, obedeciendo, honrando a mis padres, y en ese momento me estoy colocando en un terreno de bendición. Revolución espiritual, revolución familiar. Tercera revolución, revolución social. Ayer estuvimos viendo a 3 chicos que estaban revolucionados espiritualmente y lo demostraron en el momento de presión, en el momento donde tenían que decidir, donde tenían que demostrar que realmente eran unos verdaderos seguidores de Cristo. ¿Os acordáis? Los 3 chicos en Babilonia, estuvimos viendo la comparación que había entre la Babilonia del pasado y la Babilonia del presente y cómo ellos se mantuvieron firmes. No me inclino, no me voy a inclinar, voy a mantenerme firme, y eso puede producir una revolución social. Y hoy quiero terminar hablando de la cuarta y última revolución por mi parte. Hemos visto revolución espiritual, familiar, social. Y este último mensaje, estaba pensando que la persona que hoy vamos a estudiar realmente resume todas las revoluciones que hemos estudiado durante esta semana. De hecho, si yo tuviera que poner un póster en mi habitación de un superhéroe, de alguien que realmente yo admiro, sin lugar a dudas lo pondría sobre el apóstol Pablo. Es impresionante la vida del apóstol Pablo. El cuarto y último mensaje lo vamos a ver sobre la vida de Pablo, y te invito a que vengas conmigo a Hechos, capítulo 9, y el cuarto mensaje lo he titulado Revolución Ministerial. Revolución Ministerial. Hoy vamos a hablar de la importancia del servir, la importancia de involucrarnos en el ministerio, de llegar a nuestros hogares, de llegar a nuestras iglesias locales y ponernos a la disposición para servir al Señor.
Dios te revoluciona espiritualmente, hay un cambio en tu familia, impacta a la sociedad y dedicas el resto de tu vida a servirle a Él. Hechos 9, versículo del 1 al 22. Y hoy vamos a hacer lectura de este pasaje. Revolución ministerial. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Vamos a hacer lectura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le envió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: pero ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Revolución ministerial. Sin lugar a duda, Saulo, Pablo, es un hombre que puede resumir perfectamente todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Para aquellos que no lo sepáis, o simplemente para recordaros, Pablo es el autor que más ha escrito en toda la Biblia. De 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 13 libros son de Pablo. A estos libros se les conoce como las epístolas paulinas. Todo lo que Pablo escribió: Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses. Saulo de Tarso, como su propio nombre indica, Saulo de Tarso era nacido en una ciudad llamada Tarso, que dicen que puede estar por la zona de Turquía. Él era hijo de hebreos, era descendiente de la tribu de Benjamín, de una de las tribus
de Israel. Probablemente dicen que pudo nacer aproximadamente en el año 5 después de Cristo, así que era bastante joven. Era fariseo, recibió su educación en Jerusalén, a los pies de un famoso rabino llamado Gamaliel. Era un hombre muy, pero que muy preparado. Él estudió teología, filosofía, hablaba varios idiomas, griego, latín, hebreo, arameo. Él aprendió el oficio de la artesanía y se dedicaba a la construcción de tiendas. Y lo último, a modo de información sobre Pablo, es que murió bajo el gobierno del emperador Nerón, aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Un hombre muy, pero que muy preparado. Ahora, lo que quiero que entendamos es qué sucedió primero en la vida de Pablo. Dice en la Biblia, la primera vez que se menciona a Saulo, ¿sabes dónde se menciona por primera vez a Saulo? No lo vamos a buscar, pero está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. La primera vez que Saulo aparece en escena, está con los brazos cruzados viendo cómo apedrean a Esteban. El primer mártir, Esteban, un chico que apasionado por el Señor no se inclinó, estuvo defendiendo el nombre de Cristo y le llovieron piedras hasta que murió. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 7 que había un joven que se llamaba Saulo y pusieron las ropas de Esteban, le quitaron las ropas a Esteban y las pusieron a los pies de Saulo. Así que Saulo era un hombre muy, pero que muy temido. Era un hombre que odiaba el cristianismo. Era un hombre que odiaba a Jesús, porque él se consideraba un hombre celoso. Él creía que solo había un Dios. Entonces, cuando escuchó que Jesús se consideraba Dios, él empezó a atacar al cristianismo. Él tenía un único objetivo: quitar de la tierra todo lo que sonara el nombre de Jesús. El cristianismo era el centro de su diana. Y quiero que veamos tres aspectos sobre la vida de Pablo. Podríamos hacer un estudio de Pablo y estar aquí literalmente años estudiando la vida de Pablo, su viaje, pero simplemente quiero sacar tres puntos del pasaje que acabamos de leer. El primer punto lo he titulado El llamado de Pablo. El llamado de Pablo, porque todo comienza con el llamado. Todo comienza con la revolución espiritual. No puedes servir en tu iglesia si no has nacido de nuevo. Es sorprendente, hay en muchas iglesias chicos que están llevando la alabanza pero no han nacido de nuevo. Pastores que incluso lo saben, pero bueno, ¿y lo bien que toca el bajo? A mí no me importa que tú toques bien el bajo, a mí lo que me importa es que tú toques bien la presencia de Dios. Y muchas veces permitimos que chavales estén en el ministerio sin dar fruto de que realmente han nacido de nuevo. Eso es un caos. Incluso he escuchado a personas que dicen, no, lo vamos a poner aquí a ver si luego ya cambia. Que no, que es al contrario. Primero una revolución espiritual y ahora que he nacido de nuevo estoy en las cosas sagradas. No sea que estemos tocando como Uza, que tocó el arca de cualquier manera y murió. Así que, jovencito, si tú realmente sabes que no has nacido de nuevo y estás llevando un ministerio, da un paso atrás. Esto no es jugar a la iglesia. Esto no es formar parte del coro de la alabanza. No es entrar y contarle a los niños la historia de Noé cuando tu vida está en desorden. Da un paso atrás. Temor santo, cuidado, porque en el tiempo de la gracia Ananías y Zafira murieron. Así que todo comienza con el llamado, todo comienza con tener un encuentro con Cristo. Ahora mira, si en el primer siglo había un hombre que daba miedo a los cristianos, si en el primer siglo había un nombre que cuando un creyente escuchaba el nombre, empezaban a temblarle las rodillas, ese sin lugar a duda era Saulo. Saulo, el nombre de Saulo, producía mucho miedo y temor a los creyentes. ¿Por qué? Porque Saulo se había propuesto arrasar con el cristianismo. Si estás con tu Biblia abierta, mira cómo comienza la historia en Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo estaba enfadado. Saulo se levantó, se preparó un colacao y ya estaba con ira el tío. Estaba moviendo la taza con ira. Se había levantado con el deseo de encontrar a algún cristiano. Él iba por ahí buscando pescaditos al lado de la matrícula para reventarle la rueda, romperle los cristales. De verdad, él perseguía a los cristianos. Entonces las personas cuando escuchaban que Saulo estaba por algún lugar se escondían, le huían, porque además era un hombre que tenía autoridad. Saulo era el enemigo número 1 del cristianismo y dice la Biblia que en esta ocasión se dirigía hacia una ciudad llamada Damasco.
y no va a comprar un souvenir para sus padres. No va a visitar el estadio de fútbol de Damasco. No. Va a buscar a los cristianos, porque sabe que en Damasco hay cristianos y él va a torturar, a meter en la cárcel, a apedrear a todo aquel que confiese a Cristo como el Señor. ¿Estás conmigo en esta escena? Saulo, un hombre con ira, un hombre enfadado, que lleva además unas cartas que le permite atrapar a todo creyente, y él va dirección a Damasco, ha puesto el GPS y pone que faltan 3 horas y cuarto. Y cuando él va camino a Damasco con un grupo de hombres que le acompañan, de repente, en el versículo 3, dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, mira esta palabra, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¡Qué escena! Aquel hombre que da miedo, aquel hombre que se siente poderoso, de repente tiene un encuentro con el Todopoderoso. El que no se besa porque no llega, el que tiene el espíritu de la colonia hecha de Loewe, el tío que va así, que te mira de manera prepotente, ese era Saulo. Ahí va Saulo, yendo hacia el camino de Damasco, prepotente, en contra de Cristo, y de repente dice la Biblia que Cristo se le aparece. Por cierto, no sé si hay alguien aquí que todavía a estas alturas sigue en contra de Cristo. No sé si a estas alturas aquí todavía hay alguien que sigue diciendo: vaya tontería la que hicieron ayer, poner lacitos sobre la cruz. No sé si hay alguien aquí que se va a marchar diciendo: pues vaya tontería la que hicieron anoche un montón de jóvenes. Si tú te vas de aquí pensando eso, tú eres un enemigo de Cristo. Te vas a ir de aquí siendo enemigo de Cristo. Ahora, mi esperanza es que Cristo tenga misericordia de ti y aparezca en tu camino. Lo justo es que Dios hubiese fulminado a Saulo. Lo fulmina. Y si Dios hubiese fulminado a Saulo, ¿tú sabes lo que hubieran cantado los ángeles en el cielo? Santo, santo, santo. Pero Dios es rico en misericordia, y en vez de fulminar a su enemigo, lo salva. En vez de fulminarnos a todos nosotros, que dice la Biblia que somos enemigos de Cristo, Dios viene y tiene misericordia de nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y quiero que miremos 2 cosas interesantes de este llamado que tuvo Saulo. Lo primero es que fue algo de repente. De repente. No fue el jueves por la noche en el día de dedicación. No fue en la última predicación del sábado. De repente. Y eso a mí me alivia mucho, porque yo creo en el Dios de los de repente. Yo creo en el Dios que puede salvar en cualquier momento. Él no está sujeto a nuestro programa. Él puede salvarte en cualquier momento. Él iba camino a Damasco, y tú quizás luego puedes ir camino a la piscina y Dios salvarte. Tú luego puedes ir camino a tu habitación para cargar el móvil y de repente el Espíritu Santo te toca. Tú puedes ir el sábado de camino a tu casa en coche o en autobús y de repente el Señor te toca. Nosotros tenemos que buscarlo de repente del Señor. Y dice que cuando el Señor salió a su encuentro, lo que sucedió con este poderoso es que cayó a tierra. Porque la gracia de Dios es irresistible. Cuando el Señor te dice: Leví, déjalo todo, Leví lo deja todo. Cuando el Señor le dice: Zaqueo, desciende, que hoy voy a cenar en tu casa, Jesús hasta se autoinvita. Si el Señor sale a tu encuentro de repente, te conquista, te enamora. Eso es lo que vemos en el llamado de Saulo. Le sale de repente y lo tira a tierra. Padres que estáis aquí, líderes que estamos aquí, pastores que estamos aquí, podemos descansar en el poder de Dios y en su Evangelio. Él vence los corazones más duros. Da igual cómo esté el corazón de tu hijo, da igual cómo esté el corazón de tu padre. Yo sé que algunos dicen: Moisés, es que tú no sabes cómo está mi padre. Tú no sabes quién es Dios. Tú no sabes quién es Dios. Dios le vence el pulso a quien quiere, cuando quiere, en sus de repentes. Y ahora, mira qué interesante, versículo 4, versículo 5, Jesús le lanza una pregunta, le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le dice Saulo. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y por cierto, quiero decirte, Saulo, que dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Te das cuenta? Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás yendo en contra de mí? Mira,
Saulo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Esta expresión, dicen que en aquella época los animales de carga, cuando se ponían obstinados, que no querían andar, cuando iban hacia otra dirección, un animal que pesa muchísimos kilos, dicen que había una vara que llevaba una especie de pincho en la punta, y la persona que estaba dirigiendo a los animales le daba con el aguijón, le daba, y el animal otra vez entraba en el camino, en el surco. Y lo que Jesús le está diciendo es, mira, te va a ir mal si sigues dando coces contra el aguijón. Te va a ir mal si sigues dando coces contra mí. Te va a ir mal si sigues dando coces y sigues rechazando el Evangelio. Joven, escucha. Te va a ir mal si sigues dando coces. Te va a ir mal en tu vida. Te va a ir mal en tu matrimonio si sigues despreciando a Cristo. De verdad, te va a ir mal. Te va a ir mal con tus hijos. Te va a ir mal con tu familia si sigues rechazando el Evangelio. No des coces contra la voluntad del Señor. Y ahora, en el versículo 6, él empieza a temblar y temoroso, y aquí viene una parte importante en este mensaje. Mira lo que le dice Saulo a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Quiero que proyectemos aquí esta pregunta y quiero que la notes ahí, por favor. Lo que anoche descendisteis la ladera de esa montaña y pusisteis de pie de rodillas y pusisteis ahí ese lacito en esta cruz. Hoy le tenéis que decir al Señor, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Un verdadero discípulo, una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, cada día de su vida le hace esta pregunta a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres que yo haga en el instituto? ¿Qué quieres que yo haga con mi familia? ¿Qué quieres que yo haga con mi novia? ¿Qué quieres que yo haga con mis estudios? Detrás de esta pregunta vemos a un hombre rindiéndose al señorío de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta del vino. Todos los que estamos aquí tenemos que realizarnos esta pregunta todos los días. Yo me levanto y le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Hemos visto el llamado, un encuentro de repente con el Señor, y ahora el Señor es el Señor de su vida, y ahora Saulo, el poderoso, le está diciendo a Cristo, ¿qué quieres que haga? Ese es un verdadero encuentro con Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Mi vida ahora la pongo en tus manos. Segundo punto, este va a ser más breve, el segundo punto es la conversión de Pablo. Hemos visto el llamado, y ahora vamos a ver cómo fue su conversión. Versículo 10, versículo 11 de nuestra historia, dice que en Damasco, ¿te has dado cuenta hacia dónde iba Saulo? Hacia Damasco. ¿Para qué iba? No para visitar el parque de atracciones de Damasco. Iba para atrapar y torturar a cristianos. ¿Y sabes quién hay en Damasco? Un cristiano. Un discípulo llamado Ananías. Ananías se levanta por la mañana y empieza a tener su devocional después de mirar el marca y ver si por fin o no se ficha en papel, pero todavía parece que no. Así que mira la noticia deportiva, hace su devocional, y en un momento ahí que está haciendo su devocional, de repente otra vez el Señor sale en una visión a hablar con Ananías. Versículo 10 y 11. Aparece el Señor y llama a Ananías. ¿Te has dado cuenta lo que responde Ananías? Versículo 10, heme aquí, Señor. Responde lo mismo que respondió Pablo, con otras palabras. Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Ananías dice, heme aquí, Señor. ¿Entendéis? ¿Lo veis? Porque un discípulo de Cristo todos los días hace esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. Un discípulo de Cristo todos los días de su vida le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, aquí estoy, lo que tú me pidas. Esa es una señal que eres un verdadero discípulo de Cristo. Él es el Señor, Él manda, tú obedeces. ¿Qué le pide el Señor a Ananías? ¿Estás con tu Biblia abierta? ¿Qué le pide? Dice, levántate y ve, y el versículo no termina, dice, mira, levántate y ve al Mercadona y compra una tarrina de estrechatera, de helado, y luego te pones ahí, ves un par de capítulos y disfrutas de... No le dice, levántate y ve a hacer la compra. Jesús le dice a Ananías, levántate, ve a tal calle, y allí hay un hombre que yo he tocado que se llama Saulo de Tarso, ve y ora por él. ¿Tú sabes el miedo que sintió Ananías cuando escuchó ese nombre? De hecho, me parece hasta gracioso la conversación, porque Ananías como que empieza a explicarle a Dios quién es Saulo, ¿no? Como si a Dios se lo hubiera olvidado, ¿no? Mira, perdona, Señor, perdona, antes de que te vayas. Es que me has mandado a buscar a Saulo de Tarso, te habrá equivocado, será otro Saulo.
¿No? No, he dicho Saulo de Tarso, está en la calle derecha, donde está Judas. Pero, Señor, perdona, es cuando estás creando planetas, tú estás súper liado, serafines, querubines, tu mundo es... Pero mira, creo que se te ha olvidado que Saulo de Tarso, perdona, Señor, mi atrevimiento, te he dicho ven aquí, pero bueno. Es que Saulo de Tarso es que trae una carta para atrapar a todos los cristianos de Damasco, o sea, yo. ¿Cómo voy a ir a buscar? Además, yo estaba pensando, imagínate que Saulo se ha hecho una lista aquí con los cristianos que tiene que ir matando, ¿no? Imagínate que le han dado una lista y empieza, ¿no? Con la A. Oh, pasa palabra. Con la A. Al primero que tengo que matar, con la A. Ananías. Pobrecillo, ¿no? Imagínate si tuviera una lista con todos los cristianos de Damasco y empieza por orden alfabético, Ananías lo lleva chungo. Pero Ananías obedeció. Y me encanta el versículo 17, que cuando él ya rompió con esos temores, porque a veces, ¿sabes qué? A veces Dios te va a pedir cosas que no entiendes, cosas que te van a costar. Pero si Él es el Señor, tú tienes que obedecer. Señor, eso no lo entiendo. ¿Tú te imaginas el paseo hasta la calle derecha? Los nervios, el miedo en el corazón iba sudando, pero este hombre de verdad se habrá convertido, ¿no? Pero cuando llega allí, versículo 17, dice que cuando entra en la casa, y claro, Saulo estaba sin ver, ¿no? Y entonces Saulo de repente siente que le ponen las manos encima y le dice, hermano Saulo, aquel que era un enemigo, de repente escuchó una palabra preciosa, hermano. Chico, tú eres enemigo de Jesús, pero si de repente el Señor sale a tu encuentro, tú y yo nos podremos llamar hermanos. Y lo segundo que quiero deciros, estamos a punto de terminar este campamento, pero lo segundo que quería decir es que todos necesitamos un Ananías en nuestra vida. Alguien que confíe en nosotros, alguien que no nos juzgue por nuestro pasado. Mira, te lo voy a decir muy claro, y estoy intentado a desviarme y hablar de este tema porque es uno de los temas que más me apasiona. Tú necesitas un mentor en tu vida. Necesitas regresar a casa y tener alguien en tu iglesia con quien puedas seguir creciendo en el cristianismo. Necesitas un Ananías, alguien que pone las manos encima de ti cuando tú eres un miserable y te ayuda y cree en ti y apuesta por ti y no abre los ojos cuando tú le dices la porquería y la basura que hay en tu corazón. Alguien que camina contigo. Yo estoy aquí porque durante todo mi caminar han estado hermanos cuidando de mi vida. Así que lo segundo que quiero decir sobre la conversión es que necesitamos tener personas que estén a nuestro lado. Por eso Dios ha dejado la iglesia. Chico que estás aquí, cuando regreses, de verdad, ora, medita, busca un hombre, busca una mujer que sean temerosos de Dios y que tú le digas, mira, yo quiero que tú seas mi mentor, yo quiero que tú seas mi Ananías. Voy a resumir muy rápido un taller que hago sobre discipulado. Mira, tú tienes que buscar a una persona que te haga 3 preguntas. Apunta esto que es muy importante. Tú tienes que tener en tu vida, todos nosotros, los pastores, todos nosotros, tenemos que tener una persona en nuestra vida que nos haga 3 preguntas. Estas son las 3 preguntas. Primero, ¿cómo está tu relación con Dios? Y ahí no vale responder como respondemos al final del culto los domingos. Bien, bien, tirando, en victoria, bendecido, un grito de júbilo. No, todo el mundo responde así. Tú tienes que tener una persona que pueda mirar a los ojos y decirle, mira, no estoy muy bien ahora con el Señor. Llevo días sin orar, no estoy estudiando la Biblia, no estoy cumpliendo con mi devocional. Esa es la pregunta y esa tiene que ser la respuesta. Abrir tu corazón, decir por el contrario, estoy bien, estoy disfrutando del Señor. Necesitamos a alguien que nos mire a los ojos y nos pregunte, primero, porque es lo más importante, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tú tienes a alguien que te hace esa pregunta? No, tienes que encontrar ese Ananías. Segunda pregunta, ¿cómo están tus áreas de debilidad? Toda persona bajo este techo está luchando con áreas de debilidad. Pueden ser pecados, pueden ser actitudes, algo de mi carácter. Yo tengo que tener una persona que me pregunte cómo están tus áreas de debilidad. Y con tranquilidad, pues mira, llevo un tiempo ahora, otra vez, enredado en la pornografía,
estoy discutiendo, le estoy hablando mal a mi madre, estoy luchando con el orgullo, estoy luchando con el temor al hombre, las áreas de debilidad. Y la tercera pregunta es, ¿cómo estás con tu familia? Para mí el principal ministerio. Chicos, ¿estás escuchando este segundo punto, no? Dios envió a Ananías para potenciar a Saulo, para cuidar de Saulo. Necesitamos a Ananías en nuestras vidas que nos pregunten, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con tus luchas? Y tercero, ¿cómo estás con tu familia? ¿Cómo está la relación con tus padres? ¿Cómo está la relación con tu mujer? ¿Cómo estás cuidando a tus hijos? Y el tercer y último punto, que es el énfasis de este mensaje, lo he titulado La misión de Pablo. La misión de Pablo. Primero el llamado, segundo la conversión, tercero la misión. Ahora Dios lo envía y es lo que creo y espero que suceda al terminar este retiro, que Dios te envíe a la misión. Jesús le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Versículo 16, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira, ser un discípulo de Cristo es tener un llamado a la gloria, a la honra y la inmortalidad. Los que somos discípulos tenemos un llamado precioso de tener gozo, de vivir en victoria, de tener una eternidad a las puertas, al final de nuestro camino, pero también es cierto, y ayer lo dijimos, que también es un llamado al sufrimiento, porque ser cristiano muchas veces nos va a meter en problemas. Sé que muchos de vosotros, hasta ayer que yo hice esa predicación, os caía mejor que después de terminar la predicación. Ya han llegado algunos comentarios a mis oídos. Claro, porque en el momento que Moisés, o en el momento que Marcelo, en el momento que cualquier persona te hable de la cara B del Evangelio, ahora es cuando empiezas a tener oposición. Porque el Evangelio es como una moneda que tiene dos caras. El Evangelio es una buena noticia para una mala noticia. Entonces, claro, a todos nos gusta que nos hablen de la buena noticia, pero cuando me confrontan con mi pecado, me enfado con la persona. Y Pablo iba a experimentar muy bien esto. Si tú no compartes el Evangelio, si tú no compartes fielmente el Evangelio, no vas a sufrir. Mira, he puesto esta frase, si no estás sufriendo por el Evangelio, es porque no estás compartiendo el Evangelio. Si tú le hablas a tus amigas del instituto del Evangelio, pero ninguna de ellas se molesta, ese Evangelio no es el verdadero, como nos decía Jonathan el primer día. Hay un Evangelio que es el verdadero Evangelio, que es una buena noticia para una mala noticia. Y si tú no compartes la mala noticia, no vas a sufrir. Claro, pero si tú presentas a Jesús como que Él va a venir y te va a ayudar, y te va a dar un novio, y te va a dar un trabajito, y todo te va a ir bien, pues la gente no se va a enfadar con ese Evangelio. Pero si presentas el Evangelio mostrando a Cristo como el Señor de tu vida, la gente se va a enfadar. Así que si hay alguien aquí que no está sufriendo por el Evangelio, es porque tú no estás predicando el Evangelio. Predicar el Evangelio igual a sufrimiento, oposición, lucha. Saulo no sabía lo que le esperaba por delante. Mira, hagamos un resumen de lo que experimentó Pablo por el Evangelio. En azotes, en cárceles, en peligros de muerte, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en camino muchas veces, en peligro de río, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que chicos, yo quiero animarte a que salgas de este lugar sirviendo al Señor, sabiendo que en ocasiones vas a tener que sufrir. Y dice el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Me gustan estas 2 palabritas del versículo 20. Lo hizo enseguida. Enseguida. Pablo le dijo, no, yo no puedo ahora porque ahora tengo que reestructurar toda mi teología. Porque claro, mi maestro ha sido Gamaliel, él me ha enseñado algunas cosas, pero ya ahora necesito 4 años de seminario y después de que yo termine los 4 seminarios, entonces cuenta conmigo. No.
Él no dijo, bueno, hermanos, vamos a predicar. ¿Cuándo es la campaña? La campaña a final de septiembre. Ah, bueno, pues vamos a prepararnos y a final de septiembre salimos a la calle a predicar. No, la Biblia dice, enseguida predicaba a Cristo. Si tú has tenido una revolución espiritual esta semana, enseguida vas a hablar de Cristo, de manera natural. Va a salir la conversación, vas a estar mirando en qué momento puedes compartir. Enseguida vas a llegar a tu iglesia y le vas a decir a tu pastor, pastor, cuenta conmigo para lo que necesites. Y no corras hacia la plataforma, joven. Corre hacia el baño, limpia el baño. Hoy día parece que el popular, el exitoso es el que llega aquí, parece que está en la meta. Está en la meta, todo el mundo quiere tocar como Gilson, todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere predicar. Yo llegué así con esa expectativa al seminario con 23 años. Digo, Señor, cuenta conmigo, voy a predicar los fines de semana, me voy a preparar. Y entonces repartieron las tareas que teníamos que hacer y me dice el director, este primer año te tocan los baños comunitarios. Yo no había limpiado un bate en mi vida. En mi vida. Siempre mi familia venía y limpiaba el váter. Y cuando yo llego allí, que yo lo que quiero es el púlpito, lo que quiero es predicar, lo que quiero, me dicen, no, a limpiar los váteres de tus compañeros. No me enfadaba yo con los compañeros nada cada vez que pasaban al váter. Digo, no puedes aguantarte, no puedes limpiar, no puedes. Claro, porque es importante que el Señor trabaje tu carácter. Necesitamos a jóvenes que sean moldeados desde su carácter. Me preocupa mucho ver a jovencitos que están detrás de un púlpito predicando, pero su carácter no ha sido moldeado. Lo más importante es carácter. Así que ve a tu iglesia y dile a tu pastor, dile a tus padres, vengo a servir donde sea necesario. Donde sea necesario. Y si tienes un coche y puedes recoger al anciano de tu iglesia, sirve a ese anciano que viene en autobús. Y si tienes que estar ahí pasando la diapositiva, o si tienes que estar saludando a las personas, o si tienes que estar visitando a los enfermos, sirve donde sea. Y deja que Dios moldee tu carácter. Predica a Cristo. Eso es una revolución ministerial. Y es lo que yo espero que suceda aquí. Que un grupo de chicos, de chicas, regreséis a vuestras ciudades deseando servir al Señor donde sea. No hay nadie que haya impactado tantas ciudades como el apóstol Pablo. Estuvo en Antioquía, Chipre, Roma, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Jerusalén, Cesarea, Macedonia, Piña, Fresa, Corinto, Atenas, Creta, Malta. Algunos no han pillado de Macedonia, ¿no? Sí, ya estamos cansados. Es que hay una ciudad que se llama Macedonia y luego he dicho Piña, Fresa. Bueno, su lema en la vida era predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y yo estaba pensando, nosotros hoy día podemos superar incluso al apóstol Pablo. ¿Qué podemos hacer hoy día con las redes sociales? Yo lo pensaba esta mañana y digo, si a Pablo lo ponen hoy día aquí, le ponen un ordenador donde puede influenciar al mundo entero, su ministerio sería ahí en su cuarto haciendo cosas para impactar al mundo entero. Y nosotros a veces cogemos el ordenador ¿para qué? Pero el ordenador, tu móvil, puede ser un arma poderosa para predicar a Cristo desde tu habitación. Hoy día podemos cumplir la gran comisión desde tu salón. No es que me da vergüenza entregar un folleto, haz algo a través de las redes sociales. Necesitamos creatividad, necesitamos utilizar los medios que Dios le ha dado al hombre, a la iglesia en el siglo XXI. Nosotros tenemos el canal de YouTube en la iglesia, por eso os pedimos que os pudierais suscribir para que juntos podamos llegar a nuestra iglesia, a la vuestra, a todas las iglesias, que podamos llegar a más lugares. Y es increíble, nos escriben personas de Argentina, de México. Y nosotros estamos en Cádiz, en un rinconcito, pero el Señor en su gracia está bendiciendo a familias en otra parte del mundo. Así que no tenemos excusas para no servir al Señor. Jesús dijo, id y haced discípulos. Mira esta última frase. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se esfuerza por la multiplicación. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se esfuerza por la multiplicación. Chicos, quiero terminar esta serie de predicaciones animándote, exhortándote a que se produzca una revolución ministerial en tu corazón. Deja ya de ser un consumista,
Deja ya de ir a la iglesia y sentarte y pasar de todo. Sirve al Señor donde puedas. En la iglesia, desde tu casa, por las redes sociales. Yo recuerdo que el Señor me llamó al ministerio, creo que aproximadamente a la edad de 16 años. Y yo conocí al Señor a los 13 años, de los 13 a los 16, ahí estuvo el Señor trabajando mucho la santificación, quitando un montón de ídolos de mi corazón. Pero a la edad de 16 años yo recuerdo precisamente también un campamento que le dije al Señor: Señor, voy con todos. Entonces yo jugaba fútbol y a partir de ahí le digo: bueno, Señor, voy a empezar a hacer cosas para que todo el mundo sepa que yo soy cristiano. Y entonces antes de empezar el partido yo me ponía de rodillas, como muchas veces vemos en los partidos. Me ponía de rodillas y me ponía a orar. Al terminar la oración decía: Señor, y si puede ayudarnos a que ganemos, ¿no? Pero yo oraba: Señor, mi actitud, que yo pueda dar testimonio jugando fútbol. Recuerdo que en aquella época se me ocurrió la brillante idea de, en los billetes, me daban una paga cada semana, y en los billetes yo ponía versículos. Digo: este folleto no lo rompe nadie. No lo rompió nadie. Los otros sí, los otros me lo rompían, pero los billetes no los rompía nadie. Yo iba a pagar el pan y daba el billete y ponía: de tal manera, tal modo, ese billete, yo no vi ningún fruto. Pero es que nosotros no hacemos cosas por ver los frutos. Los frutos son del Señor. Muchos de los que salisteis ayer, no es el fruto del campamento, como me gustó mucho lo que decía Marcelo cuando nos reunimos con el equipo. Lo que sucedió ayer es el fruto de las oraciones de tu Padre. Es el llanto de tu madre orando por ti desde que te tenía en el vientre. Es tu pastor, es tu líder de jóvenes. Y ayer nosotros, pues el Señor nos utilizó porque uno siembra, otro riega, y el crecimiento, el protagonista es Dios. Así que empecé a evangelizar con los folletos. Luego hubo otro tiempo que tenía que viajar mucho en coche y empecé a evangelizar a través del BlaBlaCar. Eso es buenísimo también, es que no se van, no se pueden ir. Que la conversación es interesante, pues voy a 50. 8 horas para llegar a Sevilla. Es que es buenísimo el BlaBlaCar. Todo el tiempo pensando: ¿cómo evangelizar? ¿Cómo evangelizar? Creo que no sé si lo conté aquí un año, no sé dónde lo conté. Bueno, permitidme que lo repita porque sé que hay muchos que quizás no lo habéin escuchado, pero yo me bauticé con 17 años. ¿He contado eso aquí? ¿El bautismo mío de la carpeta? Pues bueno, lo sabéis, ¿no? Está muy bueno. Me bauticé con 17 años en la playa. Y entonces allí en nuestra iglesia nos bautizamos con la túnica. Y entonces yo recuerdo que era el tiempo donde tú tenías que revelar las fotos, ¿no? Y tenías que esperar que te dieran la foto. Yo sé que algunos no saben de lo que estoy hablando, pero hace un tiempo tenías que revelar la foto en papel. Yo soy de esa generación. Así que yo me acuerdo que estaba esperando que me dieran la foto y le dije al Señor: Señor, eso era en septiembre, iba a empezar el instituto a la semana. Señor, yo este año le voy a predicar a todo el mundo de mi instituto. De verdad, Señor, cuenta conmigo para lo que quieres. Cuando yo recibo la foto, había un amigo que me había hecho un montón de fotos de mi bautismo. Había echado así, como tú no las podías ver, pues entonces hecho un montón de tú hacías así con la foto y veía mi bautismo así en cámara lenta, ¿no? Y veía así. Me echó tanta foto. Y entonces cuando yo veo la foto, ¡pum!, de repente, sin meditación, mirando la foto: ostras, Señor, me he bautizado, quiero dar testimonio. Y me dice el Señor: forra la carpeta del instituto con la foto. Yo digo: apártate de mí, Satanás. Esto es el diablo. Eso no puede ser Dios. ¡Fuera! No era el diablo. Dios estaba poniendo en mi corazón la locura de que en la carpeta del instituto yo pusiera la foto de mi bautismo con túnica. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a forrar la carpeta, le intenté hacer el truco a Dios, digo: a ver si lo puedo despinchar, y metí la foto por dentro de la carpeta. Y me digo: ¿tú eres tonto? ¿Qué crees? ¿Que no te he dicho? De verdad, empecé a forrarla, digo: no, la meto, y el Señor, hablando a tu corazón, la quiere poner por fuera, y forro la carpeta por fuera. Imagínate, 17 años, en Cádiz, con la guasa que hay, y ahora de repente, venga, saca la ficha, tecnología, alzado, perfil y planta, saca la ficha, y yo con mi compañero al lado. Y Dios mío, como yo saqué la carpeta. Y entonces al principio, claro, miedo, temor, y yo cogía la ficha así. Sacamos el papel así, mi compañero. ¿Y a ti qué te pasa? Cada uno saca la ficha como quiere. ¿Quieres meterte en tu cosa? Pero saca, que no saco la carpeta. Que yo saco la ficha así, y salió la ficha al lugar. Mira. Y el Señor: quiere sacar la carpeta. Y si no, pero voy a sacar. Quiere sacar la carpeta, y sacaba la carpeta. Imagínate cuando de verdad esto es verídico. Si exageran un poco porque son algo, pero es verídico. Mi compañero cogió la carpeta. Mira el bañador que se ha comprado.
en la playa así con una túnica blanca. Y empezó a correr por ahí, ya claro, algunos ya sabían, empezaron a cantar, no sé si se han burlado de ti, pero cuando se quieren burlar de los cristianos cantan la de alabaré, alabaré. Algunos se meten con nosotros con esa, tío. Lo guapa que eres, ¿no? Y él estaba alabaré, alabaré. Una carpeta. Y ahí, a partir de ahí, tuve que expresar mi fe sin vergüenza. Luego yo sé que hice muchas locuras, luego el Señor me puso que en el patio del instituto leyera la Biblia. Yo en el recreo estaba sentado leyendo la Biblia, parecía Forrest Gump. No soy Forrest Gump, y leyendo la Biblia, Levítico. Claro, la gente pensaría, este se ha quedado pillado. Sí, me quedé pillado por Cristo. Me quedé pillado por Cristo. Porque cuando uno está enamorado, hace locuras por Cristo. Locuras por Cristo. No lo tienes que hacer porque te obligue. No, estás enamorado, es que te sale. Es que en tu corazón lo único que vienen es ideas, formas de cómo dar a conocer a aquel que ha tenido misericordia de ti. Chicos, yo estoy tan enamorado del Señor porque el Señor ha cambiado mi vida. Nací en el vientre de una mujer toxicómana, mi madre drogadicta. Hasta los 13 años estuve viviendo en el mundo de las drogas. Tanto mi madre como mi padre, los dos drogadictos. De pequeño tenía que pedir dinero para gastar en droga, le preparaba la droga a mi madre. Vi cómo mi madre terminó en el mundo de la prostitución. Con 40 años, mi mamá falleció de SIDA. Quizás tú me estás viendo aquí. Pero tú no me vas a contar de la vida, te lo cuento todo. Te cuento la parte que no conoces. Te cuento el final de la fiesta de este mundo. Y cuando mi vida tendría que haber ido hacia ese rumbo, el Señor Jesús salió a mi encuentro. El Señor Jesús salió a mi encuentro. ¿Cómo no voy a hablar de Él? ¿Cómo no voy a predicar de Él? ¿Cómo no me va a faltar tiempo? Y mira que intento predicar, pero no puedo, mi corazón no puede dejar de hablar de aquel que ha cambiado mi mente un baile. Y yo quiero, hasta el último día de mi vida, junto con mi familia, hablar de aquel que es el protagonista de nuestra historia. Chicos, quiero animaros aquí en este momento antes de que salgamos nuevamente. Que puedas recogerte ahí en intimidad. Cierra tus ojos y responda a este mensaje. Dile al Señor: Señor, cuenta conmigo, heme aquí. ¿Qué te parece si le dices al Señor esa pregunta? Mira, ¿qué quieres que yo haga? Si tú le dices al Señor qué quieres que yo haga y guardas silencio, Dios te lo va a decir. A mí me dijo: forra la carpeta, haz esto, haz lo otro. Díselo al Señor hoy, mañana, el domingo, el lunes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guarda silencio y espera. Ahí donde se responde. Sé que quizás este mensaje no es para todos los que estáis aquí ahora mismo, pero sí para aquellos que ya estáis caminando con el Señor, que ya estáis empezando a tener esa revolución familiar, esa revolución social, y ahora es el tiempo de decirle al Señor: Señor, quiero dedicar mi vida a ti. Señor, cuenta conmigo. Si quieres que vaya a un seminario, me iré. Si quieres que lo deje todo, lo haré. Señor, pero si por el contrario mi ministerio está aquí con mi equipo de fútbol, pues cuenta conmigo. Señor, quiero hacer discípulos. Yo quiero ser también el Ananías de otras personas. Señor, quiero llegar a mi iglesia y quiero servir, Señor. Quiero servir, quiero seguir el ejemplo de las personas de mi iglesia que llevan años, que están orando por los jóvenes para que se levante una generación apasionada, revolucionada por Cristo. Ahí donde estás, sigue haciéndole esa pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Me has traído a este campamento, pero quieres algo más de mí, Señor. Si no lo estoy haciendo, dímelo. Señor, quita el temor al hombre para que yo pueda, como Moisés, como Pablo, como otras muchas personas, que yo pueda hablar de ti sin temor, que no hable de ti por obligación, sino por amor. Por amor, Señor, quiero dejar el legalismo, quiero vivir una vida apasionada, quiero que por mis poros
salga Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Llama, Señor, como me llamaste a mí, como has llamado a todos los monitores que están aquí, Señor. Sigue llamando, Señor, a aquellos que éramos tus enemigos. Y ahora encima, Señor, tú nos utilizas. Es increíble, Señor. Merecíamos el castigo y tú nos das el beso. Señor, gracias por tu gracia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ahora aquí en el silencio, en la intimidad del corazón, tú estés llamando a chicos y a chicas que hoy pueden marcar en su agenda este día. Personas que están siendo llamadas para el ministerio. Para el ministerio, Señor. Y no el ministerio popular que hoy día se está metiendo en las iglesias, sino ser fiel en lo poco. Donde tengamos que servir, allí queremos hacerlo. Señor, sigue llamando. Sigue convirtiendo a personas y sigue enviando a personas. Señor, estos 3 puntos. Tu llamado, la conversión y la misión, Señor. El llamado, la conversión y la misión, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Gracias, Señor. Señor, gracias, Señor. Señor, que tú seas el propósito de nuestra vida. Glorificarte a ti y darte a conocer. Que ese sea el lema de nuestra vida. Glorificarte y darte a conocer. Para eso estamos aquí. Y si estudio una carrera, por medio de la carrera quiero glorificar a Dios y darlo a conocer. Y si trabajo en un bar, quiero glorificar a Dios y darlo a conocer. Y si soy ama de casa, quiero glorificar a Dios y darlo a conocer. Que allí donde tú nos pongas, te glorifiquemos, que ese es el fin de todo hombre, de toda mujer, disfrutar de ti, glorificarte. Y mientras estemos aquí a este lado de la eternidad, darte a conocer, ir por el mundo y hacer discípulos para ti, Señor. No hay nada mejor en donde podamos invertir nuestra vida que en tu reino. Gracias porque sé que tú estás llamando en este momento, tú estás llenando corazones. Estás llamando a chicos y a chicas para el ministerio. Ninguno tenga en poco tu juventud. Te lo decimos a ti, Señor. Y te pido, por favor, que este mensaje, que todo lo que aquí se ha estado haciendo durante esta semana, cada tiempo en la hora silenciosa, cada conversación, que todo esto produzca fruto genuino, fruto en abundancia para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esta canción y atiende a tu corazón que pide revolución. Grita, grita, que grita, pidiendo revolución. Grita, grita, que grita, pidiendo revolución. Grita, grita, que grita, pidiendo revolución. Lo que busqué